Una sola llamada telefónica puede destrozar una vida cuidadosamente construida. Para Mason Reed, fue la ausencia de uno. 16 años de vigilancia se disolvieron en pánico cuando los protocolos de seguridad que había establecido con su hija quedaron sin respuesta. En el desierto de Montana, donde había construido su refugio contra un sistema corrupto, Mason miró fijamente la notificación parpadeante en su monitor encriptado. Alguien los había encontrado, alguien que sabía exactamente de quién estaban huyendo. Y ahora la única persona que le quedaba en este mundo se había ido, llevada por las mismas sombras a las que una vez había servido. Los rumores habían estado circulando por los pasillos de poder de Washington, D.C. durante semanas. Susurros de desestabilización de la interferencia extranjera y de los asuntos internos. Pero para aquellos que sabían leer entre líneas redactadas, algo parecía fabricado en los informes de inteligencia que llegaban a los escritorios departamentales. En una oficina con paredes de vidrio y vista al TOAC, la subdirectora de Inteligencia Nacional, Victoria Arlo, revisó los últimos informes de seguridad con un distanciamiento experimentado que se había convertido en su marca registrada. A sus 38 años, su reputación de eficiencia despiadada le había ganado tanto admiradores como enemigos dentro de la comunidad de inteligencia. Su traje pantalón gris acero y su expresión perfectamente serena no revelaban nada de las dudas que ocasionalmente inquietaban su conciencia a altas horas de la noche. El mentor de Victoria, el director Lawrence Sullivan, apareció en su puerta. A sus 58 años, la presencia de Sullivan imponía respeto. Su cabello plateado y sus trajes a medida proyectaban la estabilidad que la agencia necesitaba desesperadamente en tiempos inciertos. El parloteo va en aumento, dijo sin preámbulos. Hemos detectado menciones de algo llamado mermadón. La inteligencia sugiere que se trata de un interruptor que contiene información clasificada que podría desestabilizar al gobierno. Cualquier información que el gobierno Victoria asintió ya calculando contingencias credibilidad de la fuente múltiples canales. El comité del senador Griffin está presionando para una acción inmediata. La expresión de Sullivan se ensombreció. Usted tiene autorización para usar cualquier recurso necesario. Esto tiene prioridad sobre todo lo demás. Después de que Sullivan se fue, Victoria permaneció en su escritorio revisando archivos sobre posibles amenazas domésticas. Su carrera avanzó. La mejora dependía de neutralizar con éxito esta situación. Sin embargo, había algo en el archivo Merurmadón que no estaba bien. Piezas desconectadas forzadas a unirse. Inteligencia moldeada para ajustarse a una conclusión predeterminada. A kilómetros de distancia, en la Montana rural, la cabaña de Mason Reed era un testimonio de la preparación paranoica. Paneles solares cuidadosamente ocultos bajo una red de camuflaje. Múltiples rutas de escape mapeadas y memorizadas. Equipos de comunicaciones que impresionarían a los contratistas militares. Sin embargo, nada de eso había salvado a ella. Su hija de 16 años, brillante, resiliente y el único ser humano en el que realmente confiaba, había desaparecido durante un viaje de abastecimiento a un pueblo cercano. Mason revisó las imágenes de vigilancia por centésima vez. Los todoterrenos negros indistintivos, la precisión táctica de los hombres que la secuestraron. Lo más inquietante fue que sabían exactamente cómo desactivar sus sistemas de seguridad. Estos no eran secuestradores al azar. Eran profesionales con conocimiento interno. Su terminal encriptada sonó. Un mensaje en un canal que no había usado en años. Sabemos lo que tienes. Lleve los archivos de Mermadón al punto de intercambio de Arlington en 48 horas. Mason miró fijamente la pantalla. La confusión se mezclaba con la rabia. No tenía idea de qué eran los archivos Mermadón, pero reconoció el patrón descifrado de la firma. Operaciones negras del gobierno, la misma gente de la que huyó 6 años atrás cuando descubrió cuán profundamente la corrupción había penetrado en el aparato de inteligencia. Activó sus protocolos de emergencia y comenzó a reunir equipo. Cualquiera que fuesen estos archivos de Miran, eran su única palanca para recuperar a ella. Y solo había un lugar donde empezar a buscar. Las mismas bases de datos de la agencia que una vez ayudó a construir.
Victoria estaba trabajando hasta tarde, analizando evaluaciones de amenazas cuando la alerta de violación de seguridad apareció en su pantalla. Alguien estaba accediendo a bases de datos restringidas y lo hacía con una experiencia que sugería conocimiento interno. En lugar de alertar a seguridad, ella misma rastreó la intrusión. Las huellas digitales me parecieron inquietantemente familiares. Envió un equipo táctico pero insistió en dirigir la operación personalmente. El rastro condujo a un almacén abandonado en Alejandría. Cuando Victoria entró con su arma desenfundada, las sombras se movieron. Antes de que pudiera reaccionar, un metal frío presionó su sien. No te muevas, la voz era baja, controlada e inconfundible. El reconocimiento se reflejó en el rostro de Victoria mientras se giraba lentamente. Se supone que estás muerto. Mason Reed salió a la tenue luz, con la barba más larga y la mirada más dura de lo que recordaba, pero sin lugar a dudas era el mismo analista que había desaparecido 6 años atrás tras plantear inquietudes sobre los programas de vigilancia doméstica. Y se supone que debes tener conciencia, respondió sin mover el arma. ¿Dónde está mi hija? La tensión entre ellos crepitó como un cable expuesto. La historia no contada pero recordada flotaba en el aire viciado entre ellos. No tenemos a tu hija, dijo Victoria, manteniendo la distancia profesional que se había convertido en su armadura. Pero alguien quiere hacernos creer que lo hacemos. La risa de Mason era amarga y hueca. La negación conveniente, siempre la especialidad de la agencia. Si quisiera verte muerto o capturado, no habría venido solo. Ella hizo un gesto hacia su arma. Podemos seguir jugando este juego o podemos averiguar por qué alguien está usando a tu hija para sacarte de aquí. La sospecha se dibujó en el rostro de Mason. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque alguien está manipulando mi agencia y creo que está relacionado con el secuestro de su hija. Algo llamado Myrmidon. ¿Eso significa algo para ti? El destello en los ojos de Mason era apenas perceptible, pero Victoria lo captó. 6 años habían perfeccionado su capacidad de leer a la gente y de detectar las señales microscópicas que delataban un conocimiento oculto. Nunca había oído hablar de eso, Mason mintió. Pero su mente se apresuró a conectar fragmentos de memoria. Antes de partir, había estado analizando sistemas de vigilancia, programas diseñados para monitorear actividades políticas que estaban siendo utilizados indebidamente para chantajear a funcionarios electos. ¿Estaba esto conectado? Victoria tomó un riesgo calculado y enfundó su arma. Quienquiera que se llevó a su hija cree que usted tiene estos archivos. Los mismos archivos que tienen a mi agencia en máxima alerta. Eso no es coincidencia. Mason bajó ligeramente su arma pero permaneció cauteloso. Su agencia ha sido corrupta durante años. ¿Cómo sé que no son parte de ella? No lo eres, admitió Victoria. Pero ahora mismo, soy tu mejor oportunidad de encontrar a tu hija. Y tú eres mi mejor pista sobre qué es realmente Myrmidon. Su incómoda alianza comenzó con desconfianza mutua. Victoria representaba todo aquello de lo que Mason había huido. Un sistema que justificaba acciones inmorales en nombre de la seguridad nacional. Mason encarnaba lo que a Victoria le habían enseñado a temer. Un agente rebelde con conocimientos peligrosos que opera fuera de las limitaciones institucionales. Abandonaste tu deber cuando más necesitábamos tu experiencia. Victoria dijo mientras se dirigían a un lugar seguro. Los dedos de Mason se apretaron sobre el volante. Abandoné un sistema que se estaba devorando a sí mismo desde dentro. El mismo sistema que ahora se llevó a mi hija. En la casa segura de Victoria, Mason le mostró las imágenes de vigilancia del secuestro de ella. El ojo entrenado de Victoria reconoció los patrones tácticos de inmediato. Un equipo de operaciones encubiertas que oficialmente no existía, pero que respondía a alguien de alto rango en el gobierno. Estos no son operadores deshonestos, dijo, y su voz revelaba preocupación profesional. Este es un equipo de Black Ops sancionado. ¿Sancionado por quién? Victoria dudó antes de responder. Necesito comprobar algo. Espera aquí. Al regresar a la sede,
Victoria descubrió que su acceso de seguridad había sido restringido. El director Sullivan lo explicó como un protocolo de rutina, pero sutiles inconsistencias en su explicación despertaron sus sospechas. Faltaban archivos. Se habían producido reuniones sin su conocimiento. La agencia a la que había dedicado su vida de repente la trataba como a una extraña. Mientras tanto, Mason irrumpió en la oficina privada del senador Griffin. El destacado senador presidía el comité que supervisaba la financiación de la inteligencia y había estado presionando agresivamente para ampliar la vigilancia interna. En una caja fuerte oculta, Mason encontró referencias al proyecto Mermadón y una lista de objetivos, entre ellos su nombre. Cuando volvieron a reunirse, ambos se dieron cuenta de que sus investigaciones separadas apuntaban a una conclusión inquietante. Alguien en los niveles más altos del gobierno estaba utilizando el aparato de inteligencia para fines que iban más allá de la seguridad nacional. Mermadón era un programa de operaciones encubiertas, explicó Mason. El lenguaje técnico fluye con facilidad a pesar de sus años fuera de la agencia. Originalmente diseñado para infiltrarse en organizaciones políticas nacionales sospechosas de tener influencia extranjera, los datos que vi sugieren que evolucionó hacia algo más siniestro, un mecanismo para diseñar crisis que justificaran un mayor control gubernamental. La cara de Victoria se apretó mientras se formaban conexiones en su mente. El director Sullivan ha estado teniendo reuniones privadas con el senador Griffin. Oficialmente se está discutiendo la asignación de presupuesto, pero los protocolos de seguridad para esas reuniones exceden los parámetros normales. Los secuestradores no quieren archivos míticos, concluyó Mason. Quieren silenciarme para siempre porque sé demasiado sobre la arquitectura original de los sistemas y están usando a mi hija como cebo. Mientras comparaban notas en la casa segura de Victoria, las ventanas se rompieron. El fuego de armas automáticas arrasó el apartamento. Mason arrojó a Victoria al suelo mientras las balas llovían sobre ellos. El equipo de ataque se movió con precisión táctica utilizando los propios protocolos de la agencia de Victoria. Escaparon a través de una ruta planificada previamente, pero no antes de que Mason recibiera una bala que le rozó el hombro mientras protegía a Victoria de un francotirador. La lesión fue menor, pero las implicaciones fueron significativas. La ubicación de Victoria había sido comprometida desde dentro de su propia agencia. ¿Por qué hiciste eso?, Victoria preguntó más tarde mientras vendaba su herida en una instalación de mantenimiento abandonada. ¿Por qué? Ponte entre esa bala y yo. Mason se encogió de hombros. Reflejo. Viejos hábitos. Victoria estudió su rostro, viendo más allá del exterior endurecido por primera vez. ¿Qué te pasó, Mason? En su expediente se indicaba que usted era brillante y que iba camino de progresar. De repente, empiezas a levantar señales de alerta sobre excesos de vigilancia y a desaparecer con información clasificada. Encontré algo que no debía encontrar, dijo después de una larga pausa. Herramientas de vigilancia que se utilizan para recopilar información comprometedora sobre funcionarios electos. No por seguridad nacional, sino por control. Cuando expresé mis preocupaciones, me callaron. Cuando persistí, me tacharon de inestable. Luego los accidentes empezaron a ocurrir. El entrenamiento de Victoria le había enseñado a descartar tales teorías conspirativas, pero sus instintos, los mismos que ahora gritaban que su propia agencia había sido comprometida, le decían que Mason estaba diciendo la verdad. Y su esposa, su expediente menciona que murió en un accidente automovilístico. El dolor se reflejó en el rostro de Mason. Ellen era analista de datos para el Departamento de Estado. Después de expresarle mi preocupación, ella empezó a notar irregularidades en las comunicaciones diplomáticas. 2 semanas después, su coche se salió de una carretera de montaña. Fallo mecánico, dijeron. Ella tenía 6 años. Victoria sintió una punzada de empatía no deseada. Entonces tomaste a tu hija y desapareciste. Le enseñé a vivir fuera de casa, a cuestionarlo todo, a sobrevivir si no podía protegerla. Su voz se quebró ligeramente. De mucho sirvió.
A medida que aumentaba la presión, el mundo profesional de Victoria se derrumbó a su alrededor. Suspendido de sus funciones en espera de una investigación interna. Sus autorizaciones de seguridad fueron revocadas. Su colega, el agente Jackson Moore, le advirtió en privado que la estaban utilizando como chivo expiatorio de una violación de seguridad. Dicen que te han comprometido. Moore le dijo, en una reunión apresurada en un estacionamiento, que usted había estado pasando información clasificada a un agente extranjero. Alguien que coincide con la descripción de Reed. La situación de Mason se deterioró simultáneamente. Su contacto periodista Cynthia Meyers, quien lo había ayudado a desaparecer años atrás, fue arrestado por cargos falsos. Sus contactos de emergencia quedaron en silencio. Todo sistema de apoyo que había construido cuidadosamente durante años estaba siendo desmantelado sistemáticamente. Victoria confrontó al director Sullivan, solo para encontrarse con una preocupación paternalista sobre su estado mental. «Has estado bajo una enorme presión, Victoria», dijo, con la voz suave y una sinceridad practicada. «Quizás esta teoría de la conspiración sobre el senador Griffin sea una manifestación de estrés. Tómate una baja médica. Deja que nos encarguemos de este asunto de Mermadón». Sus palabras tranquilizadoras sonaron huecas, ensayadas. Victoria salió de su oficina más convencida que nunca de que su mentor estaba involucrado en algo más allá de las operaciones de inteligencia estándar. Mediante un cuidadoso hackeo de registros sellados, Mason descubrió la verdad sobre la muerte de su esposa. No fue un accidente. Ellen Reed había sido atacada deliberadamente tras descubrir pruebas de manipulación electoral orquestadas a través del proyecto Mermadón. El mismo proyecto que ahora se utiliza para justificar una nueva ola de vigilancia doméstica. «La mataron», dijo Mason, con la voz apagada, con la aceptación insulsa de una verdad que se sospechaba desde hacía tiempo. Finalmente confirmado. Lo hicieron parecer un accidente porque encontró pruebas de que manipulaban los patrones de votación en distritos clave, no de que cambiaban los votos. Más sutil que eso, desinformación selectiva, encuestas manipuladas. Ubicaciones, supresión selectiva de votantes. Victoria había descubierto su propia evidencia inquietante. Registros financieros que mostraban que Sullivan había aprobado fondos para operaciones que no existían en los registros oficiales. Operaciones que coincidieron con crisis inventadas que habían expandido los poderes de Suai durante la última década. Ver la reacción de Mason al descubrir la verdad sobre la muerte de su esposa cambió algo fundamental en la visión del mundo de Victoria. Su dolor era crudo, genuino, el mismo dolor que ella sintió cuando una operación que dirigió resultó en bajas civiles que fueron encubiertas por la agencia. «Me dijeron que era necesario», admitió Victoria en voz baja, «que el bien común a veces requiere sacrificio». Mason la miró con ojos cansados. «Así es como empieza. Pequeños compromisos por buenas razones, luego otros más grandes por las mismas razones, hasta que un día te conviertes en el villano de la historia de otro». La presión externa se intensificó. El senador Griffin apareció en las noticias nacionales anunciando una nueva iniciativa de seguridad en respuesta a amenazas terroristas creíbles. Citó información clasificada que mostraba la necesidad de ampliar los poderes de vigilancia, los mismos poderes sobre los que Mason había advertido años atrás. Director Sullivan emitió una orden de arresto contra Victoria, alegando que había sido comprometida por un agente de inteligencia extranjero, Mason Reed. Se fabricaron pruebas que demostraban que ella pasaba información clasificada. El sistema al que ambos habían servido de diferentes maneras ahora los tenía en la mira. El agente Moore se reunió en secreto con Victoria para advertirle que se había desplegado un equipo de operaciones especiales con órdenes de disparar a matar tanto para ella como para Mason. «Ya no se arriesgan», dijo Moore. «Sea lo que sea que hayan descubierto, están dispuestos a eliminar a 2 altos oficiales de inteligencia para mantenerlo oculto». Acorralados en unas instalaciones industriales abandonadas, Victoria y Mason se prepararon para su última batalla. Cuando el equipo táctico rodeó el edificio,
Asumieron que el fin había llegado. En cambio, el agente Moore apareció con su propio equipo y los ayudó a escapar. Algo anda mal en los niveles más altos, explicó Moore mientras huían. Demasiadas coincidencias, demasiadas crisis convenientes que siempre conducen al mismo desenlace. Más poder para gente como Griffith. Mientras se reagrupaban en un lugar seguro, Victoria y Mason se dieron cuenta de que encontrar a Elle y exponer la conspiración eran misiones inseparables. Los secuestradores no querían archivos míticos. Querían silenciar a Mason para siempre y usaron a Victoria como chivo expiatorio. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que Griffin y Sullivan estaban planeando una operación de falsa bandera, un ataque terrorista que sería atribuido a extremistas nacionales para justificar la ley marcial y la suspensión de las libertades civiles. Y de alguna manera Elle era parte de su plan. Mientras investigaba las comunicaciones privadas de Sullivan, Victoria hizo un descubrimiento horrible que destrozó su ya frágil brújula moral. Ella había estado involucrada personalmente en la operación que resultó en la muerte de la esposa de Mason. A Victoria le dijeron que Ellen Reed era una agente extranjera que pasaba información clasificada. Ella no apretó el gatillo, pero autorizó la operación basándose en información proporcionada por Sullivan. Una inteligencia que ella nunca había cuestionado. El conocimiento la asfixiaba. Ahora cada interacción con Mason parecía una traición. Cada vez que mencionaba a su hija, Victoria recordaba a la madre cuya muerte ella había sancionado. El peso de la complicidad aplastó su desapego profesional. Antes de que Victoria pudiera decidir si confesar o no, Mason descubrió la verdad él mismo a través de archivos que habían descubierto. Su reacción fue explosiva. Dolor y rabia crudos que habían sido reprimidos por años. Atacó físicamente a Victoria antes de retirarse, devastado por la traición. Te sientas allí y hablas de justicia mientras mi hija está desaparecida. La voz de Mason tembló de furia. Mataste a su madre. Has destruido todo lo que alguna vez amé. Victoria no esquivó la acusación. Estaba haciendo mi trabajo. Me dijeron que era una amenaza para la seguridad nacional. Y nunca lo cuestionaste. El desprecio de Mason era palpable. Nunca me pregunté por qué un analista de datos sin formación de campo de repente se convertiría en un agente extranjero. Ese es el problema con gente como tú. Lealtad ciega a un sistema corrupto. Mason se fue decidido a encontrar a Elle por su cuenta. Victoria, conmocionada hasta los huesos, comenzó a cuestionar cada operación que alguna vez había autorizado. ¿Cuántas otras amenazas eran en realidad personas inocentes que descubrieron verdades incómodas? Ella regresó a su apartamento y lo encontró saqueado. La directora Sullivan esperaba en su sala de estar, luciendo más decepcionada que enojada. Te preparé para que algún día ocuparas mi lugar, Victoria. Tu talento para tomar decisiones difíciles es la razón por la que invertí tanto en tu carrera. Victoria se mantuvo firme. ¿Qué le pasó a Ellen Reed? ¿Era ella realmente una amenaza? Sullivan no respondió directamente. A veces los patriotas tienen que tomar decisiones difíciles. El senador Griffin tiene una visión para este país. Estabilidad, seguridad, fuerza. Los visionarios siempre son incomprendidos en su época. Su justificación oblicua confirmó lo que Victoria ya había comprendido. Ellen Reed fue eliminada no porque fuera una amenaza para la seguridad nacional, sino porque amenazaba las ambiciones políticas de alguien. Sullivan le ofreció a Victoria una última oportunidad para hacer lo correcto y ayudar a capturar a Mason. Cuando ella se negó, Sullivan la hizo arrestar acusada de espionaje y traición. Mientras tanto, Mason rastreó a uno de los secuestradores de Elle hasta una empresa de seguridad privada con contratos gubernamentales. Capturó al hombre y lo obligó a revelar que Elle estaba detenida en una instalación clandestina en las afueras de la ciudad. Mientras Mason se preparaba para rescatar a su hija, fue emboscado por el equipo de seguridad de Griffin. Durante la brutal pelea, descubrió evidencia de que Griffin planeaba utilizar a Elle en la operación de bandera falsa.
Ella sería una de los terroristas asesinados durante el ataque con evidencia plantada para vincularla con grupos extremistas. Bajo custodia, Victoria fue confrontada por el agente Moore, quien reveló su verdadera lealtad. Su ayuda anterior había sido calculada, diseñada para guiarlos hacia una trampa. Griffin restaurará el orden en un mundo caótico, explicado con el fervor de un verdadero creyente. A veces es necesaria una destrucción controlada para construir algo más fuerte. Victoria miró a su ex colega con creciente horror. Y la gente inocente que muere en tu destrucción controlada. Ellen Reed, su hija. La sonrisa de Moore era fría. Sacrificios necesarios. Solías entender eso. La revelación golpeó a Victoria con fuerza física. Se había convertido en lo que más temía, una herramienta del poder corrupto. Su crisis moral llegó a su punto máximo cuando le dieron una opción. Ayúdelos a capturar a Mason o enfrentará cargos de traición. Mason, gravemente herido en la emboscada, se dio cuenta de que no podía salvar a ella solo. A pesar de todo, Victoria era su única esperanza. Pero incluso si pudiera perdonar su participación en la muerte de Ellen, ahora ella también estaba bajo custodia. Victoria, enfrentada a una elección fundamental sobre quién era realmente, eligió la conciencia por sobre su carrera. Durante un traslado de prisioneros, dominó a Moore y escapó, tomándole su arma y sus credenciales. Usando su conocimiento de los protocolos de la agencia, rastreó a Mason hasta un edificio abandonado donde estaba sangrando lentamente por las heridas sufridas en la emboscada. Ella lo encontró usando técnicas que solo alguien con su entrenamiento sabría. Mason levantó su arma débilmente mientras ella se acercaba. ¿Por qué me ayudarías después de lo que dije? Victoria no se inmutó. Porque tenías razón sobre mí y ya no puedo vivir con esa persona. Ella curó sus heridas con el entrenamiento médico de campaña que una vez la había convertido en una agente excepcional. Su frágil tregua se construyó sobre la necesidad más que sobre el perdón. Nunca podré deshacer lo que le pasó a Ellen, reconoció Victoria mientras terminaba de vendarlo. Pero puedo ayudar a salvar a tu hija. Los ojos de Mason permanecieron fríos. Si algo le sucede a ella, nuestra tregua terminará definitivamente. A través de los contactos restantes de la agencia de Victoria, se enteraron de que la operación de falsa bandera de Griffin estaba programada para el día siguiente. Un ataque terrorista a un edificio gubernamental durante un evento público. Los terroristas incluirían a ella y otros civiles secuestrados que habían sido drogados y programados para parecer extremistas nacionales. Mason pirateó las comunicaciones de la empresa de seguridad y descubrió el lugar donde se encontraba detenida ella. Una instalación militar fuera de servicio reconvertida en sitio negro de inteligencia privada. Incluso si salvamos a ella, simplemente encontrarán otros peones para su juego, dijo Mason mientras planeaban su contraoperación. Necesitamos terminar con esto definitivamente. Victoria asintió sombríamente. Necesitamos pruebas tan sólidas que ni siquiera sus aliados puedan ignorarlas. Y necesitamos una forma de distribuirlo que ellos no puedan controlar. Victoria contactó a Cynthia Meyers, quien había sido liberada, pero permanecía bajo vigilancia. Usando un lenguaje codificado de la época de periodismo de Cynthia con Mason, Victoria hizo arreglos para que ella estuviera lista para publicar cualquier evidencia que encontraran. Mason recurrió a su red clandestina de denunciantes y marginados del gobierno. Personas que habían estado esperando años la oportunidad de exponer el sistema que había destruido sus vidas. Victoria usó su conocimiento de los protocolos de los sitios negros para infiltrarse en las instalaciones donde estaba detenida ella. Dentro, descubrió a docenas de otros prisioneros, personas que habían tropezado con piezas de la conspiración de Griffin a lo largo de los años y habían sido obligadas a desaparecer. Cuando localizó a ella, Victoria se enfrentó a más. En lugar de luchar, apeló a su conciencia enterrada, revelando el alcance total del complot de Griffin. No solo poder, sino una remodelación fundamental de la democracia estadounidense para convertirla en un régimen autoritario.
Aunque lo que dice sea cierto, es demasiado tarde para detenerlo, dijo Moore, y su seguridad flaqueó por primera vez. La operación ya está en marcha. Victoria sostuvo su mirada. Nunca es demasiado tarde para elegir de qué lado de la historia quieres estar. Mientras tanto, Mason irrumpió en la residencia privada de Sullivan y descubrió un servidor oculto que contenía toda la historia del proyecto Myrmidon. Años de crisis fabricadas, elecciones manipuladas y denunciantes eliminados. Mientras descargaba los archivos, Sullivan regresó inesperadamente. En lugar de llamar a seguridad inmediatamente, Sullivan entabló una conversación con Mason, revelándole su retorcida justificación ideológica. El público no puede soportar la verdad, explicó Sullivan con la tranquila certeza de lo verdaderamente peligroso. Necesitan dirección, control. La democracia está fallando porque la gente toma decisiones emocionales en lugar de racionales. El disgusto de Mason era evidente. ¿Y quién decide qué es racional? Hombres como tú y Griffin. Hombres que nunca han enfrentado una consecuencia en sus vidas. Mientras Victoria ayudaba a ella y a los otros prisioneros a escapar, Moore activó una alarma. No estaba claro si la había traicionado otra vez o estaba creando una distracción. El equipo de seguridad de Griffin rodeó las instalaciones. Victoria y los prisioneros quedaron atrapados con opciones limitadas de escape. En la casa de Sullivan, Mason fue capturado por el propio Griffin, quien reveló la pieza final del rompecabezas. El ataque terrorista mataría a cientos de personas, incluidos varios opositores políticos, justificando la ley marcial en todo el país. Tu hija solo te sirvió de palanca para sacarte de apuros, explicó Griffin con crueldad despreocupada. Eres el cabo suelto que hay que atar. Como todo parecía perdido, el agente Moore tomó una decisión. Ayudó a Victoria y a los prisioneros a escapar por un sistema de túneles ocultos, sacrificándose para contener a los hombres de Griffin. Que cuente, fueron sus últimas palabras a Victoria. Mason, a punto de ser ejecutado, le reveló a Griffin que la descarga no solo recogía pruebas. También estaba implantando un virus diseñado años atrás específicamente para atacar la infraestructura de Myrmidon. En cuestión de minutos, el sistema colapsaría, impidiendo el ataque coordinado de falsa bandera. Griffin se apresuró a detener el virus, dándole a Mason la oportunidad de escapar con las pruebas. Victoria puso a ella y a los demás prisioneros a salvo, contactando a Cynthia para organizar un transporte seguro. Mason y Victoria se reunieron en un lugar predeterminado. Por primera vez, ella y Victoria se conocieron. La tensión y el resentimiento se mezclaron con una gratitud a regañadientes. Mi padre dice que tú eres en parte la razón por la que mi madre está muerta, pero también la razón por la que yo estoy viva. Ella dijo, sus inteligentes ojos evaluando a Victoria con desconcertante precisión. No sé qué hacer con eso. Victoria sostuvo su mirada sin pestañear. Yo tampoco. Con el plan de Griffin temporalmente desmantelado, pero no destruido, se apresuraron a distribuir las pruebas antes de que él pudiera reorganizarse. Se instalaron en unas instalaciones de transmisión abandonadas que Mason había mantenido como medida de contingencia. Mientras se preparaban para revelar todo, Sullivan y Griffin los rastrearon para una confrontación final. No tienes ni idea de con qué fuerzas estás jugando, advirtió Griffin, mientras su pulida fachada política se agrietaba bajo la presión. Libera esos archivos y no solo me destruirás a mí, sino que destruirás la fe pública en todas las instituciones. Será un caos. Los años de ira de Mason se concentraron en este momento. Tal vez eso sea lo que se necesita. Borrón y cuenta nueva. No, intervino Victoria. El caos solo crea oportunidades para gente como Griffin. Necesitamos una divulgación controlada. Se enfrentaban a una terrible disyuntiva: revelar todo y potencialmente desestabilizar al gobierno por completo, o divulgar información selectiva que detendría a Griffin. Pero preservar algo del sistema que Victoria aún creía que podía redimirse.
Su debate representó sus principales diferencias filosóficas. La justa ira de Mason contra la pragmática esperanza de reforma de Victoria. La verdad a medias nos trajo aquí, argumentó Mason. Solo la verdad completa nos saca de aquí. Victoria se mantuvo firme. ¿Y qué pasa con las miles de personas inocentes que dependen de un gobierno estable? La verdad completa no solo expone a los culpables, sino que castiga a todos. Ella, quien había permanecido en silencio durante el debate, finalmente habló. ¿Qué querría mamá que hiciéramos? La pregunta flotaba en el aire, un recordatorio del costo personal detrás de su argumento político. Eligieron un camino intermedio, exponiendo la conspiración inmediata de Griffin y Sullivan y proporcionando pruebas suficientes para asegurar el procesamiento, mientras mantenían contenidas las manipulaciones históricas más profundas hasta que se pudieran establecer las salvaguardias. Mientras preparaban la divulgación selectiva, Griffin dio un último paso desesperado. Detonó los explosivos colocados por todo el edificio. En el caos, Sullivan intentó borrar las pruebas, pero Victoria lo detuvo. Griffin intentó escapar, pero Mason lo confrontó. Griffin, en lugar de enfrentarse públicamente, tras humillación y persecución, se quitó la vida, un último acto de control. Sin embargo, Sullivan se rindió, ofreciéndose a testificar contra los conspiradores restantes a cambio de clemencia. Victoria lo enfrentó con fría satisfacción. Me enseñaste que a veces hacemos concesiones por el bien común. Considera lo tuyo. La conspiración inmediata fue expuesta. La muerte de Griffin se reportó como un suicidio provocado por inminentes cargos de corrupción. El testimonio de Sullivan implicó a varios otros altos funcionarios mientras protegía las instituciones fundamentales. Victoria se enfrentó a una audiencia en el Congreso donde reveló parte de la verdad. Renunció a su cargo, pero evitó ser procesada a cambio de su papel en la exposición de la trama. Mason y ella se prepararon para desaparecer de nuevo, creando nuevas identidades. El sistema había sido herido, pero no transformado. Siempre habría otros grifos. Victoria se reunió con Mason y ella una última vez antes de que desaparecieran. Nunca podré enmendar lo que le pasó a Ellen, dijo Victoria, con la máscara profesional finalmente desaparecida de su rostro. Pero los responsables directos han comparecido ante la justicia. La expresión de Mason permaneció cautelosa. Justicia es una palabra generosa para lo que sucedió, pero es algo. Victoria le dio a ella un archivo con toda la información clasificada sobre su madre, quien era realmente, no la falsa narrativa creada para justificar su eliminación. Pensé que debía saber la verdad sobre ella. Victoria le dijo a ella que era una heroína que vio algo malo e intentó detenerlo. Al igual que tu padre, se separaron con sentimientos no resueltos, resentimiento, gratitud y algo más complejo entre Mason y Victoria. En otra vida, las cosas podrían haber sido diferentes, reconoció Mason. La sonrisa de Victoria estaba teñida de arrepentimiento. Tal vez también en esta, algún día. No se hicieron promesas, pero se dejó una puerta abierta. Un año después, Victoria había comenzado una nueva vida enseñando ética en una universidad, asesorando ocasionalmente sobre la reforma de inteligencia. En su apartamento, guardaba un pequeño recuerdo, una pieza de ajedrez, un caballo que Mason había dejado atrás. Representaba el complejo juego que habían jugado y el compromiso moral que finalmente habían elegido. En el cajón de su escritorio, Victoria guardaba un disco seguro que contenía los archivos completos de Mermadon, la verdad completa para la que habían decidido que el mundo no estaba listo. De vez en cuando los revisaba, recordándose a sí misma la fragilidad de los sistemas en los que la gente confía. La justicia no se encuentra en los tribunales ni en las audiencias del Congreso, reflexionaba Victoria en momentos privados. A veces es solo el reconocimiento silencioso entre personas que han visto la oscuridad en el otro y han elegido ver la luz. Victoria recibió un sobre sin marcar que contenía una foto Polaroid de ella en una ceremonia de graduación. Estaba sonriendo, sanando,
construyendo una nueva vida. No había ninguna nota, solo una pequeña pieza en el pecho, con una reina pegada en la parte posterior. Al otro lado de la ciudad, Mason observó desde la distancia cómo Victoria encontraba la foto. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del espacio. No intercambiaron palabras, pero hubo un reconocimiento del dolor soportado, de las decisiones tomadas, de los futuros posibles. Ellen solía decir que el perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de elegir no dejar que controle tu futuro, pensó Mason mientras se daba la vuelta. Todavía no he llegado allí, pero por el bien de ella, por el bien de todos, lo estoy intentando. Un reportaje en la televisión mostraba una audiencia del Congreso sobre la supervisión de inteligencia. Se estaban implementando nuevas salvaguardias. Imperfecto, pero progreso. Tanto Victoria como Mason presenciaron la misma audiencia desde lugares distintos. Ambos parecían pensativos, ni del todo satisfechos ni del todo decepcionados. La imagen final mostraba a ella, ahora en la universidad, investigando la extralimitación histórica del gobierno para un trabajo. En su escritorio había una fotografía de su madre que había sido incluida en el archivo que Victoria le dio. La verdadera historia, no la oficial. Mientras ella escribía, sus pensamientos se dirigieron a las palabras de su madre registradas en los diarios que Victoria había recuperado. La verdad no es algo que se encuentra, es algo que se construye juntos, pieza por pieza, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. En Washington, nuevos actores poderosos se mueven por los mismos pasillos. Nombres diferentes, ambiciones similares. El sistema continuaba, herido pero resiliente, con sus virtudes y defectos intactos. Y en 3 lugares distintos, 3 personas portaban fragmentos de una verdad demasiado peligrosa para ser contada por completo. Cada una eligiendo a su manera construir algo mejor a partir de las ruinas de lo que habían perdido.